Hola, soy Nina Ainal, artista, curadora y arteterapeuta argentina. Cofundé y curo Núcleo, una residencia creativa en Córdoba. Y yo soy Sandra Miranda Patín, artista y curadora colombiana. Curo un espacio para residencias artísticas en Florencia, Italia, llamado Chiasso Perduto. En este podcast hablaremos sobre las nuevas prácticas curatoriales y la relación artista-curador. La producción es de Hijas del Arte Federal, donde soy gestora de Córdoba y surge de su tercer stream Nuevas Curadurías, del cual fui parte como oradora. Este proyecto es una respuesta a la falta de información actualizada sobre la práctica curatorial y al cual he invitado a Sandra a sumarse. Bienvenidos a nuestro segundo episodio. Yo soy Nina. Y yo soy Sandra. Un saludo a todos nuestros oyentes. Hablaremos sobre recursos y soluciones creativas en formas de responder al espacio sin perder el vínculo con la obra. Reflexionaremos entonces la importancia nuevamente, como hablamos en el episodio 1, del proceso previo con el artista antes de una posible curaduría. También sobre la fuerza autónoma de la obra que existe antes de llegar justamente a un posible espacio, y esto valoriza la obra para luego dar una experiencia de ver con el cuerpo en un espacio determinado. Es decir, a través de un proceso previo, la obra cobra fuerza autónoma y luego esa obra ya con fuerza autónoma ubicada en un espacio para que esa obra genere una experiencia en ese posible espectador. Es importante subrayar que el tipo de curaduría que nosotras ofrecemos parte mucho antes del espacio. Acompaña el proceso de articulación conceptual y producción de un artista. Por eso, en este episodio, nos acercaremos al espacio, pero planteando un recorrido profundo, un tejido con el artista y su obra, entre justamente esa fuerza autónoma que ahora se prepara para respirar en un espacio. Exactamente, Nina. Nos gustaría presentar la reflexión en torno a la importancia de un posible contexto de la obra y su forma de ubicarse. En el primer episodio hablamos sobre la unión de la obra con la vida y junto a esto la importancia de pensar en varios tipos de espacios y no únicamente los que son considerados un cubo blanco. La noción del cubo blanco no solo ha dejado una gran influencia en el tipo de exposición de una obra, sino también en los recursos técnicos y los dispositivos de montaje más comunes a la hora de realizar una exposición, y esto ha limitado muchísimo la creatividad y las nuevas maneras de presentación de una producción. Este mecanismo, además, tiende a dejar al margen lo que sucede con las obras que buscan ser procesuales. Por ejemplo, obras que se presentan en un open studio o porque su naturaleza misma dentro de su concepto es ser procesual y no necesariamente solo acabadas en un formato más tradicional. Con esto nos gustaría mencionar que en realidad los dispositivos de montaje y el espacio están al servicio de la obra y no al contrario. Un poco para ejemplificar esto, me gustaría mencionar un ejemplo justamente de un artista que participó de la residencia creativa Núcleo, de la cual curo en el Valle de Calamuchita, Córdoba. Esto fue muy interesante porque ella había desarrollado una obra en gran formato y a la hora de presentarla, porque justamente en la residencia se ofrece un espacio de presentación de ese proceso, como hablaba Sandra antes, ¿no? Es decir, ¿qué sucede? ¿Cómo exhibimos las obras procesuales? Es interesante porque evidentemente no es lo mismo ubicar eso en el piso, ubicarla colgada, ubicarla arrugada. Fue interesante porque la idea más tradicional de ubicarla en un caballete claramente no iba con esta obra ni con su intención. Pero ¿qué ocurre con esto? Porque hay un cierto vacío. Se puede llegar a detectar hasta inclusive una cierta frustración, porque creemos que esa es la única forma y pensamos que ponerla, por ejemplo, en el piso o colgada de algún lugar no es lo suficientemente profesional como para ubicar la producción.
Sin embargo, es justamente esa amplitud lo que completa y da lugar a la obra. Cuando ingresa al contexto y se pierde, hasta inclusive se pierde el control absoluto con la obra, es ahí donde ocurre el comienzo a una posible conversación y conmoción, ¿por qué no?, en la mirada distante. Todo esto es posible si la obra tiene fuerza autónoma, es decir, lo primero que mencionamos al comienzo del episodio, eso es absolutamente fundamental, esa fuerza autónoma construida en ese proceso previo. Ya en el espacio, la responsabilidad del curador es valorizar esa investigación, ofrecerla con claridad a través de dispositivos que abarcan todo el diseño de la exposición, la iluminación hasta los objetos. Y esto da inicio a esa segunda instancia que mencionamos en el comienzo del episodio, a que la obra construya experiencia. Creo que Sandra y yo somos partidarias de pensar en la creación de dispositivos, elementos de presentación de obra desde un antes del espacio formal. Es una dimensión importante para pensar también cuando la obra está en progreso. Hijas del Arte Agency es una agencia de comunicación y marketing para artistas, galerías e instituciones. Podemos ayudarte en tu portfolio, tus redes sociales, presentarte a convocatorias y crear una estrategia para generar más ventas. Completa el form en el link en la descripción de este episodio. Somos tus aliadas. Entonces, cuando nos enfrentamos a un espacio, ¿cuáles son las preguntas que uno debería hacerse en ese momento de ejercer una acción curatorial? ¿Qué tipo de hilo conductor quiero aplicar? Esa es una buena pregunta. Quizás puede ser una narrativa o usar un elemento a modo de leitmotiv, o quizás podría ser un planteamiento cromático. Un buen modo, en mi opinión, de tomar decisiones en un espacio es pensar qué queremos que el público pueda ver con todo su cuerpo, como lo mencionó Nina al inicio. Es decir, que pueda atravesar la obra como una experiencia y no solo desde un lugar intelectual. Entonces, podemos pensar en las relaciones entre el cuerpo y la obra. Cómo invitamos a un espectador a moverse dentro de un espacio, a cambiar su postura física para observar. Cómo podemos jugar con las distancias, acompañar el recorrido planteando un ritmo que va cambiando, pero que tiene sentido. Todo eso hace parte del hilo conductor que hemos querido trazar. Uno debe considerar importante no solo el espacio de las paredes, también es importante el pavimento, el techo, los ángulos, la sombra y por supuesto la iluminación. No es importante si no se cuentan con los elementos canónicos que aparecen en el cubo blanco, como el pedestal blanco, los rieles de iluminación con focos que se pueden orientar desde arriba. Se pueden construir muchísimos elementos de montaje con los recursos que se encuentran en el mismo espacio. Ese es un excelente modo de crear un vínculo. Entonces, ¿qué tipo de diálogo se establece entre la investigación de un artista y el espacio? Esta pregunta es muy importante porque es el primer modo en el que se acercará el público a la obra. Entonces, allí debe hacerse un análisis del cuerpo de la obra para encontrar ese primer puente que puede ser estético, de forma, es decir, no tiene que ser solo conceptual, puede ser, no sé, una afinidad de materiales con el espacio o también una coincidencia anecdótica. Puede ser también algún elemento que pertenezca al territorio donde se encuentra el espacio. Es decir, la obra y el espacio se estudian para que exista esa primera conversación. Eso mismo, esa primera conversación, eso es lo que ocurre en sala. Es decir, el artista llega a un punto en que ya no sé si tiene todas las respuestas. Y comienza una cierta instancia hasta inclusive de preguntarle a la obra lo que necesita. ¿Cómo se potencia mejor? ¿Cómo comunica eso que queremos decir?
Y aquí comenzamos el abordaje de una posible ubicación en sala, porque evidentemente el contexto hace a este sentido, construye. Y no solo consiste en hacernos las preguntas sobre las herramientas. Luego ocurre el impacto que queremos dar en sala, ya que si alcanzamos la independencia de la obra, esa respiración autónoma, individual, la reflexión del montaje y hasta inclusive el desmontaje, la luz como realización escénica, es lo que completará el concepto expuesto y habilitará esa posible experiencia en el espacio. Nos parece de sumo interés ofrecer nuevas formas de abarcar la curaduría en lo que respecta a la puesta en escena, la reflexión del espacio y contexto de la obra. Por lo tanto, y en primer lugar, nos gustaría mencionar pensar la obra en un lugar es absolutamente indispensable. ¿Qué nos referimos? Nos referimos a pensar cómo queremos que se presente esa mirada. Con esto me gustaría retomar lo que Sandra mencionó anteriormente al decir darle, insisto, experiencia a la obra. Y lo vamos a repetir porque es justamente eso lo que queremos ofrecer en esta reflexión. No solo desde una pregunta intelectual, no solo brindando un concepto. Esto es de gran interés, ya que ocurre que muchas veces predomina un gran concepto que por más interesante que sea, necesita que pueda hacerse experiencia en un contexto, montado de una manera determinada, respetando ese sentido. Por lo tanto, aquí aparece la importancia del montaje, en total diálogo con la práctica curatorial. Esto es absolutamente indispensable. Pensando el montaje aparece tanto el espacio como esos dispositivos para cada obra, y con ello la reflexión de ampliar tanto los espacios posibles como también más formas de presentar la obra más allá de una estructura del cubo blanco, es decir, hay muchos otros dispositivos. Es posible pensar el montaje por fuera de paredes, tarimas, estantes, atriles y vidrieras. Hemos pensado con Sandra en recopilar algunos sintéticos ejemplos que puedan servir para explicar algunas de las ideas que tenemos sobre el encuentro entre la obra y el espacio y que establecen diálogos distintos, valorizando la obra para justamente que ingrese el público para ver esta obra como una experiencia puntual. Exactamente, nada como un ejemplo puntual para comprender las cosas. Entonces, algunos ejemplos de situaciones que se viven en mi espacio de residencias en Italia o de exposiciones donde mi obra es partícipe. Entonces, alguna vez trabajé con una fashion designer y por supuesto ya tenía unos vestidos para colgar en el espacio y una parte era, digamos, instalativa. Entonces, ¿qué hicimos? Construimos unos ganchos a partir de alambres de metal y esto se hizo pensando que se podían conectar a las líneas que estaban dibujadas sobre las telas que las había hecho justamente un artista. Y eso permitía una continuación de la misma hacia el espacio. Entonces, esa obra de algún modo estaba conectada desde su núcleo conceptual y estético, que eran estos dibujos, estas líneas sobre la tela, continuaban en el dispositivo de montaje y ese dispositivo por el color, la forma y la iluminación se conectaba al espacio y se convertía en armonía absoluta donde no había desconexión entre las cosas. Otro ejemplo, una instalación sonora, ¿no? Donde, digamos, existe esa parte intangible del arte. Estaba hecha con unas cuerdas de piano y entonces para hacerlas justamente visibles y tangibles y porque era importante de algún modo señalarlas también por una cuestión de seguridad, y porque abrazaban gran parte del espacio, entonces se instalaron unas luces LED de cinta entre las fisuras del pavimento, de modo que acompañaran la cuerda del piano, que era prácticamente invisible, sin entorpecer la importancia de la obra, que era, por supuesto, la escucha, y para que pudiéramos invitar al público, eso que estaba diciendo Nina, de ver con el cuerpo, en este caso era muy importante
generar ese espacio para que las personas entraran en un estado de contemplación y escucha. Entonces ven cómo en algunos casos ese montaje, esos dispositivos son de corte más bien estético y de conexión con el espacio, y en otros casos son como invito a mi público a a entrar en un cierto estado para que pueda recibir esta obra. Otro ejemplo, un video de un performance mío que se llama Confesiones, y la elección curatorial de puesta en el espacio fue simular con una estructura que por fortuna estaba ya presente en el espacio, de madera que estaba debajo de una escalera. Entonces se simuló un confesional religioso utilizando una tela roja a modo de cortina de esas que existen en los confesionales. Y el video se puso dentro del espacio de modo que hubiese un poco ese sentido de intimidad y de silencio, ¿no? Obras en espacios externos. Esta es otra grande inquietud que pueden tener muchos que se encuentran con situaciones de decir, tenemos que plantear una obra en un jardín, en un espacio externo, ¿cómo podemos hacer? Entonces, esta es un ejemplo interesante donde eran fotografías, ¿no? Por supuesto, estaban montadas sobre un soporte más o menos rígido, y lo que hicieron como elección curatorial fue colgar las obras de los ramos, ¿no? Estas fotos, por supuesto, tenían un peso hacia abajo para que no se movieran y fueran estáticas, y utilizaron unas sillas que se encontraban en el espacio. Algunas estaban consumidas por la intemperie, generando como una señalación debajo de cada una de las fotos de que ahí había un punto importante donde detenerse a observar en el espacio. Y una un poco más, si queremos, profunda, que ahí es una conversación que uno puede establecer con el artista, y también si el artista quiere ir más allá con su obra, puede ser posible. Esta es una serie de obras de una fotógrafa que trabaja con imágenes de las paredes desgastadas, húmedas, que van perdiendo trozos, ¿no? Esta serie de obras, que eran 12 imágenes, estaban enmarcadas todas de modo, digamos, formal y del mismo tamaño. Entonces, en el modo en el que estaban dispuestas, por supuesto, pues era un gran cuadrado dividido en una retícula. Entonces, nos preguntamos cómo podemos hacer para que la percepción del espectador no sea solo ese mero ejercicio intelectual de reconocer la temática en la foto. Entonces, la decisión fue descascarar una parte del muro de exhibición, y esos restos se dispusieron en la misma exacta medida del marco de una de las fotos, es decir, uno de los marcos igualito al que estaba en las fotos, y se dispusieron los restos de la pared en ese espacio sobre el piso. ¿Y esto qué generó? Una reflexión totalmente física, más allá de visual, y dejó de ser entonces una experiencia solo racional para ser una experiencia experiencial. Exactamente, qué interesante, ¿no es cierto? Cómo aclara escuchar ejemplos que presenten otro tipo de relaciones con la obra, dando justamente esto último que dijo Sandra, no solo racional. Esto me hace recordar a una muestra en la cual fui curadora y en donde todas las obras fueron colgadas con dispositivos de montajes que directamente diseñé para sujetar la obra con un vidrio y madera. Es decir, ¿qué quiero presentar con esto? ¿Es posible pensar nuestros propios dispositivos? ¿Es posible imprimir nuestros propios dispositivos? ¿O tenemos que siempre estar recurriendo a los típicos que se suelen usar para sujetar, por ejemplo, una foto de un marco colgado en la pared? Es decir, hay muchas maneras de entender estos dispositivos, y con esto quiero traer la posibilidad de diseñarlos. A su vez, quiero volver a traer el ejemplo de una residente que participó de una edición en la que ella nuevamente pintó una situación, un lienzo grande, y que su modo de presentarlo fue colgado entre dos árboles, y que esto posibilitó que ingrese el movimiento propio del viento. ¿Cuánto espacio le dejamos al contexto para que involucre en la obra?
Seguidamente eso da pie a presentar una puesta en escena que concretamente fue parte de una obra personal con la cual me recibí de la licenciatura en artes visuales, que básicamente fue una puesta en la propia cantera natural de barro donde yo saqué la arcilla para presentar y realizar ciertas piezas justamente de barro, que eran piezas de barro sin cocinar, por lo que evidentemente el espacio exterior iba a involucrarse por el hecho de que en el momento de que haya lluvia, iba a comenzar ese proceso de disolverse la obra y volver contexto nuevamente. Qué interesante, ¿no es cierto?, es plantear una obra que tiene un tiempo, tiene una vida finita. ¿Qué sucede con eso? Luego, otra exposición donde los cuadros se ubicaron por debajo de la línea de visión. Esta fue otra exposición en la cual realicé la curaduría, en donde justamente se tensionaba en la sala la línea de visión. Es decir, eran cuadros, sí, eran cuadros sobre una pared, pero sin embargo alterando esa línea de visión. Y esto le pedía a ese espectador que literalmente se mueva, y no solo con todo su cuerpo, sino los ojos para arriba y para abajo, ya que la línea de visión estaba totalmente alterada, estando por arriba y casi tocando el piso. Ese movimiento que necesitaba el espectador para ver esta obra era absolutamente indispensable para justamente, como mencionaba Sandra, dar experiencia. Por último, un proyecto curatorial que presentamos junto a un grupo para recibirnos en una diplomatura, que sé justamente la distribución de las obras en una sala fue delegada a un programa de economización del espacio. Es decir, una reflexión en torno al vínculo entre el coleccionista y la curaduría, de eso se trataba nuestro ensayo curatorial, pero lo interesante fue qué sucede cuando justamente delegamos esa distribución a un programa para que justamente no interfiera un propio gusto. Y con estas ideas que esperamos los hayan inspirado, nos despedimos. Nos encantaría leerlos en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Agradecemos a Hijas del Arte, plataforma argentina de difusión y asesorías de arte contemporáneo con perspectiva federal, por haber apoyado esta propuesta y por todo el trabajo de producción y promoción de este podcast Nuevas Curadurías. También agradecemos a la Fundación Williams, que promueve el desarrollo de la cultura y la ciencia en Argentina, por su financiamiento. Y por último, gracias a quienes nos han donado un cafecito y nuevamente a nuestros queridos oyentes. No olviden suscribirse a nuestro canal, es de suma importancia para que los algoritmos nos ayuden a llegar a más personas. Nos vemos en el próximo episodio.